Y a los que están conectados a través del vivo, les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Bendecimos el nombre del Señor. Y como siempre le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a escudriñar la palabra. Y quiero que juntos hoy podremos escudriñar Hechos 8 del 9 al 13. Hechos 8 del 9 al 13. Y dice así la palabra del Señor. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero lo creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Padre, te alabamos, te bendecimos. Háblanos, tus siervos oyen. Queremos oírte a ti, necesitamos tu dirección. Queremos, Señor, que tú nos hables, abre nuestros oídos espirituales. Para ti será la gloria, la honra y la alabanza de lo que tú hagas con esta palabra. Queremos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos hables en esta tarde para poder ponerla por obra, para poder estar atento a lo que tú nos mandas, para poder estar atento a lo que tú nos adviertes. Por eso te damos gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿A quién le estás prestando atención? ¿A quién le estás prestando atención? Mira, hemos leído en Hechos 8, de 9 a 10, dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este, dice la Biblia, oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. ¿Por qué todos le oían atentamente? Dice el verso 11. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Este falso profeta los tenía engañados con sus artes mágicas. Y esto concuerda con lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. O sea que esto que está diciendo en Mateo cuadra perfectamente para este falso profeta que se hacía pasar por uno grande. Por eso digo, si tú conoces la Biblia, si tú conoces la palabra, nunca te podrán engañar. Por más que se parezcan, por más que aparentemente sean grandes hombres de Dios, mujeres de Dios, lo que sea, tú te vas a dar cuenta si son o no realmente profetas de Dios. Y hoy vamos a ver cuáles son las características de un falso profeta, para estar atentos, porque la Biblia es bien clara. Se van a levantar en los últimos tiempos falsos profetas, y que aún van a engañar con sus artes mágicas, haciendo milagros, trayendo palabras, siendo profetas. Hermano, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, toda profecía que venga a tu vida tiene que ser corroborada por la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no está corroborada, por más profeta grande que sea, no lo escuche. No lo escuche, porque la palabra se cumple. Se están levantando falsos profetas que con sus artes mágicas engañan a muchos. Pero aquellos que están fundados en la palabra jamás podrán ser engañados. Por eso, para que no caigamos en el error de estos hombres y mujeres que oían atentamente este falso profeta, el mismo Jesús nos dice cómo reconocerlo. Dice Mateo 5, del 15 al 20. Guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y dice: por sus frutos lo conocerán. Hola. Presta atención a lo que te hablan, presta atención a aquellos que te profetizan y mira cuáles son sus frutos. Porque dice, por sus frutos vamos a conocer al falso profeta. Por eso dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos, malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No importa
grandeza que pueda tener el hombre o la mujer que te profetiza, hermano, en el nombre de Jesús, mira los frutos. Y vamos a ver cuáles son los frutos. En primer lugar, se disfrazan de oveja. No vienen con un cuero arriba ni nada por el estilo. Se disfrazan. Sí, hermanito, Dios te bendiga. Te voy a dar una palabra profética. Se disfrazan de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por eso dice la palabra, leímos Mateo 7:15, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. El único que verdaderamente hay que prestarle atención a lo que dice Jesús. Y Él nos dice, escucha bien, dice Juan 10:14. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Tú conoces al Señor? Porque ahí está el secreto. Muchos lo siguen de lejos, no lo conocen. Te das cuenta al hablar, hermano, que no lo conocen, aunque se creen religiosos, aunque hablan muy bien en un léxico religioso, pero no conocen al Señor. Por eso son engañados por falsos profetas. Y dice claramente, verso 27, mis ovejas, ¿quiénes? Las ovejas, nosotros. Ay, pastor, un día prediqué sobre esto y una hermana cuando bajé me dije, es la última vez que me trata de animal. Enojaste con el Señor que dice que sos oveja de Él. Hermano, en el nombre de Jesús es bien clara. Dice, mis ovejas oyen mi voz, yo la conozco y me siguen. Por eso la palabra, ¿conoce tú al Señor? ¿Estás familiarizado con su voz? Si no es así, jamás podrás seguirlo. Porque hoy muchas voces se levantan en el nombre del Señor. Muchos se levantan diciendo, este es el Cristo. Y ya lo anunció Jesús, en los últimos tiempos muchos vendrán y se harán pasar por Cristo. Por eso es importante entender, conocer bien aquel que es falso profeta. Volviendo a los falsos profetas, esto intenta cambiar la doctrina, la enseñanza o ir en contra de ella. Muchas veces me han dicho, tenés que ayornar la Biblia. No, la Biblia no se puede ayornar porque Jesús dijo, todo va a pasar, mas mis palabras jamás pasarán. Hola, no ayornes nada. Lo que dice aquí está escrito desde el principio del mundo hasta el fin del mundo y no la podemos cambiar. Por eso el falso profeta te va a decir, no, mira, esto era para el tiempo antiguo, ahora tenemos más libertad, ahora podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Si no está en la Biblia, no hagas nada. Todo lo que está en la Biblia permitido, Señor, te lo puso el Señor para que dice la Biblia, para que aprendamos. Está aquí para nuestra enseñanza. Por eso, si conoce al Señor, está familiarizado con Él, podrás seguirlo. Por eso dice el apóstol Pablo, le escribe a los Gálatas. Gálatas 1, de 6 al 7. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo Jesús para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ya que el Señor está anunciando que los falsos profetas van a pervertir el evangelio de Cristo. Por eso te digo que tenés que conocer la palabra. Para que ningún falso profeta te engañe, para que no te lleven de aquí para allá. Tienes que conocer la palabra, porque es la única manera de defenderse de los falsos profetas. Les lanza una advertencia a los Gálatas. Gálatas 1, 8 al 9. Mas si aún nosotros, dice el apóstol Pablo, o un ángel del cielo, porque cuando se te aparece un ángel, vos decís, es de Dios. No, hay ángeles. Hermano, dice que los ministros del diablo se disfrazan como ángel de luz. Así que ojo que se te presente un ángel y te diga lo contrario de lo que dice la Biblia, porque no es bíblico, porque no es de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo le anunciare otro evangelio diferente que el que está acá en la Biblia, del que los hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora les repito, si alguno le predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema, sea maldito. Hermano, si alguien te está diciendo lo contrario de lo que la palabra de Dios te enseñó, sea maldito. Por más que sea encumbrado, por más que lo reconozca todo el mundo, por más que visite todo el mundo, por más que haga lo que haga, hermano, si te predica otro evangelio, sea maldito. Por eso es importante entender. Los falsos profetas niegan al Señor y no le exaltan. Vuelvo a decirte, el falso profeta es fácil de identificar porque niega al Señor. No exalta al Señor como el Señor de nuestras vidas. No exalta a Jesucristo. Mira, dice 2 Pedro 2:1. Pero hubo también falso profeta entre el pueblo, como habrá entre ustedes. ¿Entre quiénes? Entre nosotros. Habrá entre nosotros falsos profetas. Pero Dios te está dando las características para que vos los descubras.
para que no te dejes engañar, para que no te lleven de aquí para allá. Por eso dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Todo aquel que niegue que Jesucristo es el Señor, todo aquel que niegue que te rescató Jesús es un falso profeta. Por eso no son difíciles de descubrir. Pero aquel que no tiene conocimiento de la palabra, hermano, es engañado. Por eso, para que no te engañe nadie, tiene que conocer la palabra. Tiene que saber y manejar, como dice el apóstol Pablo, como obrero aprobado que maneja bien la palabra del Señor. El apóstol Pablo también le advierte a Timoteo y a nosotros hoy. Según de Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, la enseñanza, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Falsos profetas que solo hablan de fábula, que no conocen al Señor, que hablan de oído, que tocan de oído, que hablan de oído. Hermano, en el nombre de Jesús no son difíciles de descubrir si tú conoces la palabra. Si tú conoces la palabra. Por eso, no solo los apóstoles Pedro y Pablo nos advierten sobre los falsos profetas, el apóstol también Juan lo hace. Mira, primera de Juan 4:1. Amados, no crean a todo espíritu, sino, dice, prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cómo probamos si es espíritu de Dios o no? Como te estoy diciendo, si niegan al Señor, si no glorifican al Señor, si están disfrazados de oveja, pero vos te das cuenta, hermano, que se le ve el tridente. Hola. Vos te das cuenta que son falsos profetas. Por eso tenés que tener cuidado de aquellos que te dan la palabra. No solo los apóstoles, como te dije, Pedro y Pablo, sino también Juan nos advierte. El mismo Jesús nos advierte sobre los falsos profetas. Dice Mateo 24:11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿A quiénes va a engañar? A los que no conozcan la palabra. A aquellos que no tengan la palabra como fundamento. Por eso, ojo con el que te habla. Ojo a quién le estás prestando atención. Ojo a quién le estás prestando atención. Ahora, para que esto no nos suceda, Dios en su palabra de la Biblia nos está mostrando los frutos de estos falsos profetas. El falso profeta niega que Cristo haya venido en carne. Una de las cosas más distinguidas del falso profeta es que niega que Jesucristo fue real. Tú no sé si habrás escuchado que dice que Jesús flotaba, no caminaba sobre la tierra. Que Jesús no hacía las necesidades como nosotros. ¿Nunca lo viste? ¿Nunca te lo dijeron? ¿Nunca lo escuchaste? Hermano, esos son falsos profetas que están negando que Jesús vino en carne. Por eso, el que niega que vino en carne está negando, hermano, la encarnación de Jesús. Jesús fue totalmente hombre, tuvo sed, tuvo hambre, lloró ante la tumba de Lázaro. Fue totalmente hombre. En su primera carta, el apóstol Pablo habla sobre este tema. Dice, primera de Juan 4:1-3. Amado, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conozcan el Espíritu de Dios. Escucha, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Es sencillo, amén, no es tan difícil. Hermano, pero el que no conoce la palabra dice, no, porque la Biblia dice, pero lo dice de verdad. ¿Sabés si lo dice de verdad? ¿Estás familiarizado con la palabra? Por eso es importante, mira, la palabra de Dios, la Biblia confirma que Jesucristo se personificó en un hombre. Dice Filipenses 2:5, haya pues en ustedes, no te voy a volver a repetir en quiénes porque ya, pero en nosotros, no en los filipenses. Ya a los filipenses se lo dijo hace miles de años, ahora nos está hablando a nosotros. Dice, haya pues en ustedes ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea que Jesucristo fue hombre. No fue un superhombre, no fue una imagen divina, fue un hombre de carne y hueso. Se los hizo ver a los discípulos. Dijo, vengan, meta el dedo aquí, que dice, el espíritu no tiene carne y hueso. Hermano, él fue totalmente hombre, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Por eso es importante entender la palabra para no ser engañado. Porque hoy, cuando vos ves la televisión, yo me doy cuenta, hermano, que muchos hablan, pero no tienen el respaldo de la Biblia. Hola, serán muy simpáticos, hablarán muy lindo, pero no tienen el respaldo de la Biblia. Por eso tú tienes que conocer la palabra para no ser engañado. El apóstol Pablo no solo denuncia a los falsos profetas y falsos maestros, sino también a los falsos apóstoles. Algo que está de moda hoy. Algo que todo el mundo es apóstol hoy. Todos son apóstoles. Pero hermanos, dice la Biblia que no todos son apóstoles. Mira, dice 2 Corintios 11:13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hola, Dios te está advirtiendo, se disfrazan. Ahora tú sabes, hermano, que Dios ya te da claramente cómo distinguirlo, cómo saber si son realmente profetas de Dios o falsos profetas. ¿Cómo? A través de la palabra. No hay otra manera. No hay otra manera. La única manera, hermano, es conocer la palabra para no ser engañado. Por eso es importante entender cómo descubrirlo. No todo el que te diga, ay, te voy a profetizar. Sí, acá venía un joven que me dijo, le voy a profetizar, pastor, le voy a profetizar. Bueno, pues yo recibo la profecía, creo en la profecía, creo en el verdadero profeta. Y me dijo, Dios lo ama. Mirá qué palabras, ya sé que Dios me ama. No hace falta que me mande un profeta a decirme que Dios me ama. Ya sé que Dios me ama. Y me ama tanto que envió a su Hijo por mí. Por eso, hermano, no escuches toda profecía. Dice, probá los espíritus si son de Dios. Fíjate que esté respaldado a través de la palabra. Acá viene un profeta una vez invitado que me lo recomendaron. Por eso, hermano, yo guardo mucho el púlpito. Muchos dicen, che, pero acá no invitan a nadie. No, yo invito a los que creo que verdaderamente son profetas de Dios. Porque vino y dijo cualquier barbaridad. Al otro día yo no estaba de viaje. Vino una hermana llorando y me dijo, ay, pastor, el profeta me dijo que mi mamá se va a morir. No fue palabra de Dios. ¿Cuándo se va a morir? ¿Mañana? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Que vas a estar esperando que se muera tu mamá? Hermano, no son palabras proféticas. Por eso dice que la profecía, la iglesia la tiene que juzgar. ¿Cómo? Con la palabra. Si está en la palabra, fue de Dios. Si no, fue algo que quisieron decirte, pero no fue profético. Por eso, cuidado cuando reciba palabra profética. Por eso yo quiero concluir, porque es muy sencillo este mensaje, pero nos advierte, hermano, sobre los que están viniendo, como dijo el Señor, que han salido por el mundo entero. Hoy todo el mundo profetiza. Si vos te metés en internet vas a ver que todos son profetas, todos te dan palabras proféticas. Bueno, si está dentro de la Biblia, recibíla si querés. Pero si no está en la Biblia, hermano, no es de Dios. Por eso, cuidado con los falsos profetas. Nosotros vimos que debemos meditar bien a quién le estamos prestando atención. Por eso cuando dice que hacía artes mágicas, haría milagros, traería palabra profética, andá a saber lo que hacía este hombre. Pero era un falso profeta, que ya le salieron al cruce los apóstoles escribiendo esto para los falsos profetas. Por eso hemos visto que la palabra de Dios, la Biblia, nos exhorta a guardarnos de los falsos profetas, pero no solo de los falsos profetas, sino también de los falsos apóstoles. De todo aquel hermano que yo no sé por qué quieren tantos cargos. Hay hermanos que se desesperan por los cargos. Vos no sabés la responsabilidad que trae. Tú no te das cuenta de la responsabilidad que tiene un profeta. Puede dar vida o puede dar muerte. Puede bendecir o puede matar. Hermano, en el nombre de Jesús, cada cosa que da Dios tiene una responsabilidad tremenda. Por eso dice, el que desea obispado, buena obra desea. Pero ¿cómo lo desea? ¿Qué es lo que quiere? ¿Para qué lo quiere? ¿Para qué le estás pidiendo el espíritu de revelación? ¿Para qué le estás pidiendo el espíritu profético? ¿Para qué? ¿Para lucirte o para bendecir? Hola. Porque Dios ve el corazón. Por eso algunos dicen, no me lo da. Y no te lo va a dar nunca si no es para el Señor. Si no es para glorificar el nombre del Señor, nunca recibirás nada del Señor. Por eso es importante entender esto. En segundo lugar, vimos que cuáles son los frutos de los falsos profetas para poder distinguirlo. En primer lugar, hermanos, se disfrazan de oveja. Qué fácil es ver cuando alguien viene disfrazado de oveja. Hola, ¿vos no te das cuenta cuando alguien viene disfrazado de oveja y te dice, ay, te bendigo, hermano, te bendigo, y tiene un cuchillo en la espalda? Te bendigo, hermano. Falso profeta, falso profeta. Hermano, en el nombre de Jesús, por eso Dios nos advierte, ojo,
que en estos tiempos y más en los últimos tiempos, como dice la Biblia, se levantarán falsos profetas. Se disfrazan como ovejas, pero son lobos rapaces. En segundo lugar, intentan cambiar la doctrina, la enseñanza, o ir en contra de ella. No, porque yo no estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia. ¿Nunca te lo dijeron? A mí me lo han dicho. Yo no estoy de acuerdo. Bueno, a mí no me interesa si vos estás de acuerdo o no. Lo importante es que estemos de acuerdo con el Señor. Que la Biblia, hermano, es la palabra de Dios. Todo va a pasar, mas la palabra no pasará jamás. Entonces tratan de ayornar la Biblia, tratan de decir lo contrario a lo que dice la palabra del Señor. En tercer lugar, el falso profeta niega que Cristo haya venido en carne. No le exaltan como Dios, no le exaltan como Señor. Por eso, en tercer lugar, vimos que los apóstoles Pedro, Pablo, Juan y el mismo Jesús nos advierten sobre los falsos profetas, los falsos maestros y los falsos apóstoles. Ya estamos advertidos. Si caemos en sus garras, es porque no estamos prestando atención a aquel que nos habla a través de la Biblia. Vuelvo a repetírtelo. Esto me lo dijo claramente el Espíritu Santo. Si sos engañado de aquí más, es porque no le estás prestando atención a lo que la palabra de Dios te dice. Tenés que prestar atención. Por eso dice la palabra de Dios a través de Proverbios 8:33. Atiendan el consejo y sean sabios y no lo menosprecien. Atendé el consejo, sé sabio y no lo menosprecie. No diga, no, yo sé, yo ya... Alguien dijo una vez, y esto me quedó grabado, yo sé cómo funciona esto. Y se fue de la iglesia y al poco tiempo nos enteramos que se quiso suicidar. Tengo testigos de esto, que se quiso quitar la vida. Así que no sabía cómo funciona esto. No sabe cómo funciona el Evangelio. No conoce la palabra de Dios. Aquel que se quita la vida, hermano, en el nombre de Jesús, está transgrediendo la ley de Dios, porque Dios es el que da y quita. Hola. Estaba escuchando una gran artista por radio que está a favor de la eutanasia, que dice, no, yo quiero libertad, yo quiero libertad. ¿Libertad de qué? ¿En contra de la palabra de Dios? Hermano, Él da y Él quita. Hola. Si te quitas la vida, no entrarás al cielo seguramente. Por eso, ojo, porque parece muy lindo eso que hablaba de libertad, que yo hago lo que quiero y yo quiero. Hermano, el que da y quita es Dios. El que está sobre nuestras vidas es el Señor. Por eso vamos a ponernos de pie. Pero si sos engañado por un falso profeta, es porque no has oído la palabra del Señor. No has oído la advertencia de Dios. Por eso te lo vuelvo a repetir. Dice Proverbios 8:33, atiendan el consejo y sean sabios y no lo menosprecien. Padre, te alabamos, te bendecimos, gracias porque tú nos adviertes permanentemente. Te pedimos, Señor, que nos des discernimiento cuando estemos frente a un falso profeta, un falso apóstol. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad conforme a tu palabra. Queremos, Señor, darte la gloria, la honra y la alabanza por tus advertencias. Queremos bendecir tu nombre porque tú nos guardas de todo engaño. Para ti es la gloria, la honra y la alabanza siempre. Y si estás aquí o a través del vivo y quieres recibir este Cristo de poder como Señor y Salvador tuyo, este es el día que Él ha preparado para que tengas un encuentro con Él. Si quieres hacerlo, repite conmigo. Dile, Padre, vengo delante de ti a pedirte que perdones todos mis pecados. Recibo en mi corazón a tu Hijo Jesucristo como mi Señor y Salvador personal. Anota mi nombre en el libro de la vida y que tu Espíritu Santo me lleve a toda verdad conforme a tu santa palabra. Señor, quiero conocerte, díselo. Señor, quiero conocerte para servirte, para adorarte, para bendecirte en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste tu oración, no repitas, yo voy a hacer una oración por ti. La palabra de Dios, la Biblia dice que aquel que recibe a Cristo es hecho un hijo, una hija de Él. Yo te pido, Padre, por aquellos que hicieron esta oración, que tú los cubras, los bendiga, que te reveles a sus vidas. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Si están enfermos, sánalos, papá, porque ahora tú eres Jehová su sanador. Que ellos puedan conocerte, que te puedan servir, que puedan disfrutar de todas tus bendiciones. En el nombre de Jesús, nadie tocará tu gloria. Somos siervos inútiles, solo hacemos lo que tú nos mandas a hacer. Compartir este Cristo de poder en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendecimos el nombre del Señor. Tomen asiento, hermano. Damos gracias al Señor. Vamos a orar por las necesidades. ¿Cuántos tienen necesidades? Nadie. Ah, qué iglesia bendecida. Bueno, este es el momento de interceder. Este es el momento de quererle a Dios. Dice, clama a mí
y yo te responderé. Pero clamar no es como hacen algunos. Bueno, Señor, si me lo merezco, si crees que puedo recibirlo. No, clamar es, Señor, no puedo más. Señor, dame esto, me muero. Padre, en el nombre de Jesús, clama, clama. Que tu clamor llegue al Señor. Porque dice, clama a mí y yo te responderé. Por eso clamamos, papá, por aquellos que te necesitan. Clamamos por Celeste del Valle para que tú, Señor, la bendiga. Dale la gracia que ella pueda ver a su hijo sano, Padre, para la gloria de tu nombre. Antes que se vaya de esta tierra, sana a su hijo, sánalo. Yo declaro sanidad sobre su vida. Ilumina ese hogar, papá. Ilumínalo con una sanidad, Señor, para que puedan creer en ti, para que tú muestres tu gloria, para que ellos puedan, Señor, en el nombre de Jesús, seguirte a ti en el nombre de Jesús. Te pedimos por la familia Montero, papá, en el nombre de Jesús, que tú los bendiga, los sanes, cúbrelos y cada una de estas necesidades, porque tú eres Jehová, nuestro sanador. Clamamos con fe, clamamos creyendo, Padre. Gracias, Señor, porque esperamos tu respuesta para darte la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Damos gracias al Señor, saludamos a los hermanos que nos acompañan, gracias por su compañía, nos bendice, nos ayuda a seguir predicando la palabra. Dios los bendiga y los guarde.